Bueno, muy buenos días. Vamos a presentar mis compañeros los diagramas sobre diagramas de contenedores, diagramas de usuario, diagramas para la propuesta. Estamos construyendo una aplicación web distribuida basada en microservicios, diseñada para gestionar las propuestas de trabajo de los trabajos de grado, de los formatos PI A para la investigación y de práctica profesional para los programas de pregrado de la FIE. Bueno, vamos a responder a las preguntas que desarrolla este diagrama de contexto. Los usuarios que los usan, entre ellos está el profesor, se autentica para ingresar propuestas, enviarlas al comité y recibir notificaciones de las observaciones. También están los miembros del comité, los cuales consultan propuestas y emiten observaciones técnicas sobre las mismas. Está el coordinador, que emite el concepto final del aprobado o no aprobado y recibe alertas cuando se suben nuevas propuestas. Y un usuario que solamente va a mirar los estados de las propuestas. Listo. Con respecto a con qué sistemas existen fuera de la organización, tenemos el sistema Cinca, que es la interacción más crítica. Es el sistema que debe consultar mediante servicios web, verificar si un docente está activo y obtiene los datos básicos como nombre, apellido, roles, evitando todo tipo de duplicidad de la información. Tenemos el API de Google, que se va a utilizar para permitir que los usuarios inicien sesión. Y tenemos el Google, correos de Google, el Gmail API, que es para el despacho de notificaciones por correo electrónico. Siguiendo con el diagrama de contenedores, la primera pregunta es: ¿cuál es la forma general del sistema software? La forma general es una arquitectura de microservicios distribuida y desacoplada, basada en un frontend de Angular 17 con API Gateways. Y la otra pregunta es: ¿cómo se distribuyen las responsabilidades del sistema? El nivel de presentación, los microfrontends en Angular gestionan exclusivamente la interacción con el usuario y captan los datos. Con esta se une el API Gateway, responsable de la seguridad y el enrutamiento de peticiones y el asignamiento del backend. Seguida de la capa de microservicios. Cada contenedor gestiona un dominio de negocio especificado en miembros, registro, evaluación y notificaciones. Bueno, vamos a hablar cómo se comunican los contenedores entre sí y qué tecnologías utilizan. Tenemos en nuestro diagrama de contenedores se puede apreciar dos tipos de comunicación, que es la sincrónica y la sincrónica. Entonces, por ejemplo, en la sincrónica podemos ver que el app host y los microfrontends se comunican con el API Gateway mediante HTTP-REST utilizando JSON. El API Gateway utiliza Eureka para descubrir la ubicación dinámica de los microservicios. Y de forma asincrónica tenemos, por ejemplo, algunos microservicios, como es el de registro y evaluación, que se conectan con el notificaciones a través de un broker de mensajería. Como desarrollador, ¿dónde necesito escribir código para implementar las funciones? Bueno, hay tres puntos claves donde vamos a implementar estas funciones, que son los controladores, que son para donde se reciben las notificaciones y acciones del usuario, por ejemplo, recibir los formatos o calificar los formatos. Los servicios de fachada, aquí se implementa la lógica de negocio, los cálculos, las validaciones y las resoluciones de la FIDE, es decir, donde se cambian los estados. Los repositorios, que es para definir las consultas a las bases de datos usando MySQL o JPA y Hibernate. Y hay una de funciones lambda, que son código independiente para integración final con correos de Google y con APIs externas, o pues, en este caso también tenemos Sync. Y tenemos las tecnologías generales usadas en cada contenedor, son Java 17 y también tenemos Spring Boot. Bueno, en la pregunta que tenemos, ¿qué microservicios se comunican qué contenedores se comunican entre sí y
qué microservicios se comunican entre sí y mediante qué colas, tenemos que los servicios, ellos lo que hacen es actualizar sus estados. Por ejemplo, cuando se sube un formato, se dice que ya se subió. Cuando un formato está en revisión, cambia su estado. Y hay otro estado que es para si está el formato activo, inactivo, aprobado o no aprobado. Y estos se comunican a un broker, que es una cola para que no haya interferencia entre ellos. Y este broker a su vez se comunica con el microservicio de gestión de notificación. ¿Para qué? Para decirle al usuario o decirle, por ejemplo, si ya está hecho la evaluación del formato, decirle al coordinador para que autorice o no autorice ya el formato. Listo, estamos en el diagrama de componente. Entonces, ¿cómo está constituido el contenedor? Bueno, el contenedor, cuatro partes. Tiene una capa de exposición a la API, que son los controladores de entrada, el controlador de salida y el controlador de seguridad. Tenemos una capa de aplicación, que es la lógica. Tenemos las tres fachadas, que es una de entrada, donde se cargan los eventos, una de salida, que es donde salen todos los, donde podemos descargar los formatos aprobados o no aprobados, y tenemos una de eventos o de logs, que es el que registra lo que pase con formatos, si se sube, si se descarga, si no se hace. Tenemos una capa de infraestructura, que es una capa donde está el repositorio, la salida del repositorio y el componente de los correos. Y tenemos los recursos externos, tenemos una base de datos diferente para cada uno, una para los logs, una para los formatos, otra el sistema de correo y un microservicio externo, que es la gestión de formatos, que ya lo vimos en el diagrama de contenedores. Siguiendo la siguiente pregunta, responsabilidades de los componentes. Los controladores exponen el API REST, validan los datos y delegan lógica de las chats. No contienen lógica de negocio. En las componentes de seguridad, en este se valida la autenticación, autorización mediante tokens, y las fachadas, capa de aplicación, orquestan la lógica de negocio. La entrada procesa solicitudes, la salida consulta y transforma información. Y los eventos registran actividades. Son el núcleo funcional del sistema y los repositorios gestionan el acceso a la base de datos, el CRUD y las consultas específicas. El componente de correo envía la notificación y se entrega con sistemas externos, y los microservicios externos gestionan formatos y se comunican vía API REST. Hablando más a detalle de lo que es la tecnología y la implementación, vamos a hablar un poquito más del backend. El backend se propuso un backend en Java usando usando Spring Boot. Estamos utilizando una arquitectura en capas y estamos utilizando REST Controller para las APIs. En cuestión de seguridad, la tecnología que estamos usando es JWT, JSON Web Token. Para persistencia estamos usando JPA, Hibernate. Para la base de datos SQL, o podríamos también usar Postgres. Diagrama de despliegue. Bueno, vamos a hablar sobre cómo es la infraestructura tecnológica de cada uno de los sistemas de software contenedores que se están desplegando. Entonces, voy a salirme un ratico aquí para ver más a detalle el diagrama de despliegue. Bueno, tenemos los microfrontends y el app host, que está en Angular 17 y que está siendo desplegada en AWS más CloudFront. Es lo que viene a ser el AWS CloudFront, es el servicio de almacenamiento de objetos en la nube. En el proyecto se usa para guardar lo que viene a ser todos los archivos estáticos del frontend que van a estar en Angular, lo que viene a ser HTML, CSS y JavaScript. Entonces, cuando se usa AWS más CloudFront, lo que lo que estamos buscando es que, por ejemplo, cuando un profesor accede a la aplicación desde Popayan, los CloudFront le entrega los archivos de Angular desde el servidor más cercano para que la carga sea casi instantánea. Este era uno de los requisitos que estaba dentro del taller. Vamos a hablar sobre lo que viene a ser el balanceador de carga. Es un Elastic Load Balancing, un ELB, el cual recibe las peticiones del CloudFront y las distribuye hacia
hacer las instancias Amazon S2 del API Gateway. Hablando sobre el API Gateway, estamos usando, se están desplegando dentro de las instancias de Amazon S2 con Amazon Linux 2. Estas instancias están gestionadas por un auto-scaling group. Lo que esto significa es que Amazon S2 son los servidores virtuales. Amazon S2 son los servidores virtuales donde se ejecuta el código de los microservicios. Y el Auto-Scaling Group es una colección de instancias de Amazon S2 que se manejan como una unidad lógica para garantizar que siempre se tenga el número exacto de servidores funcionando para atender la demanda. Es decir, que si aumenta, pues aumenta el número de capacidad. Y si disminuye, pues disminuye la cantidad de capacidad. Tenemos aquí, podemos apreciar lo que vienen a ser los microservicios que están desplegados con Amazon S2 y Auto-Scaling Group, todos ellos. Y yendo más acá abajo está lo que viene a ser la base de datos. Las bases de datos que están desplegadas con MySQL y con Amazon RDS. Amazon RDS es lo que utiliza para desplegar las bases de datos, es la tecnología que vamos a usar. Y para cumplir el requisito de respaldo de estas bases de datos, todas estas van a ir respaldadas por una base de datos de respaldo. Bueno, entonces en la pregunta está diciendo cuándo crear un controlador. Un controlador se crea cuando se necesita gestionar una lógica de interacción con el usuario. ¿Para qué? Para procesar las peticiones HTTP, ya sean GET, POST, PUT, DELETE, las que necesite. Y guiar entre el entorno de los datos y la vista de la interfaz en esta arquitectura. Entonces, nosotros necesitaríamos crear un controlador cada vez, pues los controladores ya están creados, lo que nosotros necesitaríamos es usar ese controlador. Entonces, el controlador nosotros le vamos a decir es pasarle un JWT y que el controlador lo valide para que se puedan dar lo que nos estemos apuntando, ya sea algún microservicio, algún microfront o una base de datos. ¿Cuándo debes crear un repositorio? ¿Cuándo debes acceder a la base de datos? ¿Necesitas un root y las operaciones de este? Debes abstraer la persistencia y quieres implementar un patrón repositorio, por ejemplo. En este caso específico se utiliza para guardar un miembro del comité, buscar un miembro por estado o actualizar un miembro del comité.